nos está dando en este momento, estemos plenamente seguros de una restauración total para nuestro hogar. Amén. Tenemos también otro ejemplo bíblico. ¿Qué estaban haciendo los discípulos cuando el Señor Jesucristo se presentó a ellos y los llamó para hacerlos pescadores de hombres? Muchos de ellos estaban remendando las redes, de tal manera que catarizo quiere decir remendar, equipar completamente, se traduce como restaurarle. Y de ahí, hermanos, podemos sacar una conclusión. ¿Por qué? Porque los discípulos estaban remendando las redes para continuar haciendo el trabajo. ¿Cuántas vidas están rotas? ¿Cuántas vidas están rotas? Por la depresión, por la angustia, por el sentimiento de culpabilidad, por el pecado oculto, tratando de remendar sus vidas con cosas que realmente son contrarias a la voluntad del Señor. Pero en esta mañana Él nos dice: dame, oh hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Deja de estar remendando redes. Y en esta mañana el Señor hace de tu vida y de mi vida, hermanos, instrumentos útiles para su honra y para su gloria. A la iglesia en general, hablando acerca de la restauración a la condición anterior, en Gálatas capítulo 6, verso 1 y 2, allí en pantalla, podemos observar también la misión que nosotros como iglesia tenemos para con nuestros hermanos. Dice: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. El cumplimiento de la ley de Cristo es el amor, y el Señor nos manda que nos amemos los unos a los otros. Y a renglón seguido, ¿qué más sigue diciendo? Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y en el verso siguiente, el 4, declara: así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Nos está enseñando este pasaje, y de una manera metafórica, la restauración de parte de los que son espirituales. En la iglesia hay hermanos y hay hermanas que son espirituales. Y una cosa es ser espiritual y otra cosa es ser fanático. Una cosa es ser espiritual y otra cosa es ser mojigato. Eso es muy diferente. Espiritual, la persona que vive en la dimensión del Espíritu Santo, en el fruto del Espíritu Santo, según Gálatas 5:22. Esas son las características de el creyente espiritual. Amén. Y miremos que la primer virtud del fruto del Espíritu Santo es ¿qué? El amor. Allí está encabezando, hermanos, lo que es el amor. No nos da lugar para estar criticando, no nos da lugar para estar enseñoreándonos, no nos da lugar para estar juzgando al hermano que ha caído en desgracia. El espiritual lo restaura con amor. Amén. Hermanos, hay una mala condición de parte de algunos creyentes, de algunos, y es que si alguien ha cometido una falta,
prácticamente ya vea, está señalado de por vida. Le dan muerte espiritual, le dan muerte en el servicio. Y lo están señalando, y lo están difamando, y lo están murmurando. La jurisprudencia y según la ley declara que cuando un reo o una persona es juzgada y es condenada y paga su condena, ya pagó su condena. Y la ley no puede juzgarlo por el mismo delito. Hamilton, ¿es así? La ley no, ahí hay un abogado. La ley no puede juzgarlo por el mismo delito. Y resulta que aquí es diferente. Una u otra vez y otra vez y otra vez. Y era como cuando las abuelas mataban las gallinas, que le ponían la cabeza en el piso y el palo de escoba, y entonces le mandaban el zarpazo con el pie a ese palo hasta que ahogaban el pobre animalito. Así sucede en muchas ocasiones en la iglesia, una y otra vez. Si es hermano, si es hermana, ya pagó a través de una suspensión, a través de una disciplina de 6 meses, de 1 año, de 2 años, de acuerdo a la falta que haya cometido en la iglesia. ¿Quiénes somos nosotros para que después de que él pagó esa situación lo estemos señalando y no pueda volver a servir? Ve cómo se pone contento y dicen amén. Porque así es. Así es. Él es nuestro juez y Él es nuestro defensor. Por eso en esta mañana, cualquier hermano y hermana que en un momento determinado de su vida haya cometido una falta y haya pagado, en este día puede ser que restaurado a su condición anterior. Por eso cuando vean aquí en la plataforma predicando o cantando, o allá en recepción o tal cosa, a un hermano o a una hermana sirviendo, no van a comenzar con ese cuchicheo. Claro, como el pastor tiene rosca. No, ya, párela, hermano, párela. Ya de una. Ya pagó, ahora lo que nos corresponde a nosotros es restaurarle. Por eso dice que nosotros como espirituales, si ese hermano ha sido tomado en algún acto, en alguna falta, entonces, hermanos, hay que restaurarle con espíritu de mansedumbre, espíritu de amor, no sea que usted vaya a ¿qué? Considerándote a ti mismo. Considerándote a ti mismo. ¿Por qué? Porque es que nosotros no somos cuerpos que glorificados, somos espirituales, mas no, hermanos, como dijimos hace un rato. ¿Quién recuerda? Mojigatos o fanáticos. Gocémonos cuando un hermano es restaurado. Gocémonos cuando un hermano, una hermana es restaurado. Es mucho el dolor que nos ha causado, pero creo que es en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 2, donde él en la primera carta, en el capítulo 5, tuvo que poner a un muchacho que se había dormido a su propia madrastra con pecado de incesto, y luego Pablo lo tuvo que poner en su lugar, y de una manera muy, pero muy fuerte, de una manera fuerte, drástica. Pero Pablo después reconsidera la situación, porque el muchacho se restauró, porque el muchacho pidió perdón, porque el muchacho quiso permanecer en la iglesia. Y luego Pablo, él no es que pida disculpas, sino que él mismo sintió dolor por la situación que se vivió en la iglesia allí en Corinto, y dice: recíbenle. Amén. Amén. Un alma le costó mucho al Señor.
para que nosotros le estemos dándole patadas y mandarlo allá fuera a la calle. Tenemos que aprender ese principio, restaurando al hermano a la condición anterior. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Hay una aplicabilidad a este salmo, lo que debe ser aplicado a nuestra vida. Este salmo se dirige a todos los creyentes, individual o colectivamente, que no estén experimentando ¿qué? La plenitud de vida, que no esté experimentando el poder y la justicia de Dios, que no esté experimentando el fuego del Espíritu Santo. Recordemos que por haber ofendido al Señor, por haber pecado contra Él, nosotros podemos caer fácilmente en un estado de ¿qué, hermanos? ¿De qué? ¿Me estoy haciendo entender? Podemos caer en un estado de angustia, de depresión, de dolor, amén, de decaimiento, sí. Por eso, cuando hablamos de la aplicabilidad de lo que es restaurar nuestra vida a la condición anterior, este salmo nos está enseñando precisamente eso cuando dice: oh Dios, restáuranos, amén. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. ¿Por qué está diciendo allí el salmista Asaf estas palabras? ¿Por qué? Porque había mucha opresión de parte de algunas naciones, se sentían acorralados. Pero él clama y dice: oh Dios, restáuranos, restáuranos. Te has apartado de nosotros porque nosotros nos apartamos de ti, porque hicimos lo malo delante de ti, porque no te obedecimos, porque rompimos el pacto, Señor. Hemos caído a profundidades, lo reconocemos, lo confesamos, pero no continúes, Señor, indignado para con nosotros. Recuerda que somos tus ovejas, recuerda que somos tus hijos, recuerda que somos tu pueblo, Señor. Es el momento que nos restaures y que hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros. Reclámale eso al Señor y entonces tendrá que desaparecer todo aquello que es contrario a ese principio o a ese referente del alma que son las emociones, y será restaurado a esa condición anterior. Y vuelve a decir el verso 7: oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. ¿Qué estribillos? Son en 3 ocasiones. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, verso 19, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Mire esa petición: haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Oh Jehová, restáuranos. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos. Amén. Amén. Es una petición, es un clamor. Y eso es aplicable en esta mañana también a nuestras vidas. Si la plenitud de Dios se ha alejado de tu vida, si el poder y la justicia de Dios ya no la sientes allá en lo más profundo de tu corazón, si has contristado el Espíritu Santo con algún pecado contra Él, en esta mañana hay un clamor: oh Dios, restáuranos. ¿Cuánto damos gloria al Señor?
Entonces, esta oración fácilmente puede ser tomada para un apóstata, para alguien que en un momento determinado se ha alejado de los caminos del Señor, pero quiere regresar nuevamente. Por eso, lo que se ha deteriorado y las pérdidas del creyente, hermanos, en el aspecto espiritual que lo han llevado a una carnalidad. Deseamos que nuestros hogares tengan principios bíblicos para construir familias saludables. Pero antes de construir esas familias saludables, es necesario que nuestras vidas sean saludables en la presencia del Señor. Amén. Amén, hermanos. Por eso, lo que se ha deteriorado y las pérdidas espirituales del creyente son innumerables. Pero hay algunos referentes que en esta mañana podemos tomar por la Escritura. Uno, la pérdida de la pureza del corazón. Colosenses capítulo 3, versos 5 y 10. La pérdida de la pureza del corazón. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. La alta contaminación moral y aún espiritual existente en estos tiempos ha hecho, hermanos, que algunos creyentes tengan pérdida de la pureza del corazón. Pero precisamente aquí el apóstol Pablo nos está enseñando en esta mañana. Nos está recordando una vez más lo que antes el Señor nos había concedido y que aún prevalece hasta nuestros días. Lo que hay que es que echar mano de esas bendiciones, de esa palabra, porque habéis muerto. Así haya tanta contaminación. Es mucha la contaminación moral, es mucha la contaminación espiritual. Están surgiendo movimientos, están surgiendo organizaciones, denominaciones, tantas y tantas cosas que están enredando a la iglesia. Pero en esta mañana observemos lo que allí dice: y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Escondida, metida allá muy adentro. El Señor, dentro de esta estructura organizacional de nuestro cuerpo, allá arriba ha colocado un miembro que se llama, ¿qué? El cerebro. Realmente uno se pone a estudiar acerca del cerebro, sobre la mente, el pensamiento, y eso no lo conoce sino el que lo hizo. Ahí sí se puede romper el coco cualquiera estudiando lo que es el cerebro, hermanos, pero eso pertenece es al Señor. Y es tan delicado, el cerebro en su estructura, hermanos, es tan importante que mire cómo el Señor le hizo un cuenco fuerte que se llama el cráneo. ¿Para qué? Para protegerlo. ¿Sí ve? Para protegerlo. Y unos piensan de una manera, otros piensan de otra manera, otros tienen un saber, otros tienen otro saber, en fin, y todo está allá en esa masa llamada el cerebro. Por eso, hermanos, en esta mañana
La Escritura dice muy claramente que todo pensamiento debe ser llevado cautivo a la libertad que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo pensamiento, y sobre todo aquellos pensamientos que son malos, que son contrarios, que son contaminantes, que nos están haciendo perder nuestra pureza espiritual. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, y está escondida es allá, en esa masa que se llama el cerebro, de donde procede prácticamente todo lo que tiene que ver con lo que es el desarrollo de nuestro cuerpo. Y sigue diciendo el texto, miremos, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esa era la esperanza. Seréis manifestados con Él en gloria. Es la respuesta que el apóstol Pablo está dando en esta mañana a la pregunta que muchos se hacen. Bueno, ¿y de nosotros qué? ¿De nosotros qué? Hermanos, que estaremos con el Señor en su manifestación, en su gloria, y que seremos también partícipes de la gloria del Señor. Es una enseñanza escatológica y de gran bendición para la iglesia. La pérdida de la comunión divina es también otra de las cosas que dañan, hermanos, y que estamos llamados a restaurar en esta mañana. La pérdida de la comunión divina. Salmo capítulo 25 y el verso 14. Salmo capítulo 25 y el verso 14. Miremos qué nos dice allí en pantalla la palabra de Dios. La comunión íntima. Miremos esa palabra. Miremos esa expresión. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Cuántos de nosotros decimos, es que fulano de tal es mi amigo íntimo? Es mi amigo íntimo, es mi confidente, es mi llavería. Sí, y que los hay. Y esos amigos íntimos son leales. Pero yo creo que no hay uno más íntimo que el Señor Jesús en esta mañana. No hay uno más íntimo. Y si contamos nuestras intimidades a otro, ¿cuánto no más debemos contar nuestras intimidades a aquel que nos creó, nos formó y nos hizo? Que no va a estar divulgando, contando, publicando las confesiones que usted y yo hagamos delante de Él, que Él se lo guarda allá en lo más profundo de su corazón. Y hay algo tan importante, que Él, en el momento en que contamos nuestras debilidades, faltas, inconsistencias, pecados, hermanos, Él está dispuesto a perdonarnos. Porque si andamos en luz, como Él está en luz y en comunión íntima los unos para con los otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Si ha perdido la comunión con el Señor,
esta mañana es mañana de restauración, de abrazarlo, de acogerse a Él, de meterse allá en el cuarto secreto, derramar todo tu corazón ante su presencia santa. Amén. Y vamos, hermanos, a tener como fruto de esa oración, de ese clamor, de esa intimidad, un avivamiento para nuestras vidas. Amén. Vamos a sentir esa presencia en nuestros corazones. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Por qué? Porque hemos restaurado esa condición anterior a Él. ¿Cuántos han perdido, hermanos, el gozo de la salvación? ¿Ah? ¿Cuántos han perdido el gozo de la salvación? Lo mismo les da 8 que 80. Y su vida entonces es una vida tal como lo decíamos al principio, del hombre con la mano seca. Como el Señor tuvo que restaurar esa mano. ¿Para qué? Para que esa mano nuevamente fuese habirosa, tuviese esa habilidad. ¿Cuántos han perdido el gozo de la salvación? Por eso cuando leemos el capítulo 51 del libro de los Salmos, allí encontramos lo que es el santo pecador. Es una expresión algo así como rara, pero ese salmo nos trae una enseñanza muy profunda de un hombre que, habiendo andado en íntima comunión con Dios, en un momento se debilitó y cometió una cantidad de pecados y muy graves con funestas consecuencias. Y él pierde el gozo de la salvación. Y luego él, después de que es reconvenido, el gozo de la salvación vuelve a sentirse en su corazón. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Ha perdido usted el gozo de la salvación? Entonces, gracias al Señor, la iglesia en estos momentos está pasando por el mejor de los momentos. Únase. Muchos critican los programas. Muchos critican. Hay gente, ay, que tanto programa, que tanto anuncio, que tanto letrero, que tanta cosa, que esto y que lo más allá. Pero el Señor Jesucristo, de una manera metafórica, para esa época no había imprenta ni esas cosas, pero un momento para dar una gran enseñanza, se sube allá a lo alto y fija su mirada en Jerusalén y llora y llora. Jerusalén, Jerusalén, tú que matas y apedreas a todos aquellos cuantos a ti han sido enviados, ¿cuántas veces quise yo recogerte como la gallina recoge sus polluelos bajo sus alas, mas no quisiste? Eso era una enseñanza visual, porque estaba hablando de qué, de lo que todos nosotros conocemos. ¿Qué conocemos? Gallinas y pollitos. Y con eso estaba dando ¿qué? Una enseñanza. ¿Cuántos de pronto han perdido el gozo de la salvación? Venga entonces a los programas. Amén. Algo el Señor tiene para decirle a usted en ese momento. Ah, no, que es que ese ayuno es para un determinado grupo de personas. No, Señor, es para todos. Ah, no, que esa actividad de los jóvenes, no, que va con tanta cosa. No, eso es para todos. Amén. Para todos. Para que ese gozo que de pronto se ha venido perdiendo vuelva nuevamente ¿qué? A ser restaurado. ¿Cuántos han perdido el poder de testificar, de hablar a las almas? Ya no sienten hacerlo. Y sabemos, hermanos, en esta mañana
que el Señor Jesucristo nos declara diciendo que si nosotros le negásemos a Él, Él también nos negará a nosotros aquel día cuando estemos frente a Él en su presencia. Por eso hay que testificar, anunciar, evangelizar, declarar. Amén. Miremos la importancia de ser restaurados como iglesia local a nuestra condición anterior. Se ha perdido el deseo de adorar a Dios. Se ha perdido el deseo de adorarle a Él. ¿Por qué? Porque hay otras cosas prioritarias, que el trabajo, que la universidad, que la familia. Y entonces las ganas de orar, de reconocer su grandeza. Hermanos, hay un texto, creo que está por allá en el Salmo 8. Cuando veo o miro los cielos, obra de tus manos. ¿Cierto que sí es? ¿Allá? Allá. Miremos, hermano, una fórmula tan sencillita de adoración. Y en esa fórmula tan sencillita de oración, hermano, usted que hace tiempos que no habla en lenguas, usted que hace tiempo que no siente la presencia del Señor, usted que hace tiempos que no siente que de pronto allá en su pecho se hacen las palabras como entrecortadas o ahogadas, comienza a sentir. ¿Por qué? Porque le está adorando a Él y lo está haciendo en espíritu y en verdad. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, entonces no se remonte solamente a considerar lo que es el cielo atmosférico, donde está nuestro oxígeno que sustenta nuestras vidas y donde vuelan las aves y de pronto los aviones navegan. Pensemos en el segundo cielo. Amén. El cielo sideral, aquel que tiene que ver con todo lo que es el sistema planetario. Y luego remontémonos al tercer cielo, morada del Dios eterno. Amén. Llegar hasta su presencia, del primero al segundo y del segundo al tercero. Y dice: cuando veo tus cielos. No dice cuando veo tus cielos, sino tus cielos, plural, obra de tus dedos. El solo pensar que aún todavía hay sistemas planetarios que no se han descubierto, que el cosmos, el infinito, el universo, hermanos, ese cielo estrellado, todos esos sistemas solares que allí hay, que nosotros pertenecemos a uno de esos sistemas con sus 9 planetas, en fin, y que nuestro sistema se llama la Vía Láctea. Eso nos hace adorar al Señor de la gloria y saber que nosotros apenas somos ínfimos como un granito de arena. Amén. La luna y las estrellas que tú formaste, y continuamos. Digo, oiga, eso es muy precioso. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria, y al Hijo del hombre para que lo visites? Ese, el eterno, el infinito, el que se mueve en las alas del viento, el que retiene en el puño de sus manos la inmensidad de las aguas y en los dedos el polvo de la tierra, que con un cordel mide la tierra. Él se mueve en toda la infinitud de su universo. Aleluya. Alabanzas a su nombre. ¿Cómo perder esa capacidad, ese deseo de adorar al que vive y permanece para siempre? Mire la fórmula tan sencilla y dice
¿Qué es el hombre? ¿Quiénes somos nosotros? Menos que un granito de arena para que tengas de él memoria, porque desde allá, desde la eternidad, él siempre estaba acordándose de lo que había hecho sus manos, del soplo que había dado al hombre y cómo el hombre se había perdido por causa de la desobediencia. Y dice: y el Hijo del Hombre, para que lo visites, y toma esa forma, aleluya, y vienes a identificarse con nosotros y toma un nombre que es sobre todo nombre, se hace siervo, como siervo obediente, y como tal va hasta la cruz del Calvario a morir por nuestros pecados. ¿Cómo no adorarle a Él? ¿Cómo no adorarle a Él? ¿Cómo no adorarle? ¡Oh, aleluya! Esto hay que restaurarlo, hermanos. ¿Y qué más sigue diciendo? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste. ¿De qué? De gloria y de honra. Qué bendición, hermanos. Estamos aquí, aleluya, porque a Él le ha placido que estemos aquí. Él ha querido que estemos aquí. Y así usted haya hecho lo que haya hecho, cometido lo que haya cometido, hermanos, tanto es su amor para con nosotros, que nunca más vuelve a acordarse de nuestros pecados, y que nuestros pecados son echados a las profundidades mismas del mar. Amén. Entonces, si ha perdido el deseo de adorar, váyase al Salmo 8 para que se le despierte las ganas y sienta esa presencia ahí en tu corazón. En sexto lugar, la pérdida del interés por los intereses de Dios. La pérdida de interés por los intereses de Dios. ¿Cómo así? Proverbios 27, 18. Aleluya. Proverbios 27, 18. Hermanos, quien cuida la higuera comerá de su fruto, y al que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Amén. Amén. Quien cuida la higuera comerá su fruto. Quien cuida su vida comerá de su fruto. Amén. El apóstol Pablo fue claro cuando dijo: no os engañéis. ¿Qué más sigue diciendo? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si siembra para la carne segará corrupción. Si siembra para el espíritu, segará para el espíritu vida eterna. Los intereses de nuestro Señor es que usted y yo sembremos para la vida eterna. Y la lección es larga y todavía queda, pero el último punto para esta mañana: la pérdida del deseo de venir y estar en la casa de Dios. Hermano, que desde septiembre las puertas de este lugar están abiertas regularmente, como siempre, martes, jueves, sábado, domingo, días de actividades, y aún todavía sigues encerrado allá en tu casa para no ser alcanzado por el COVID-19, sacúdete y emprende nuevamente el viaje de regreso para estar en la casa del Señor. Porque a todos los que desde septiembre hemos estado aquí día tras día, por la gracia de Dios, nada nos ha pasado. Nada nos ha pasado. Nada nos pasará. Porque Él ha prometido estar con nosotros.
Estimulémonos al amor. Amén. A la comunión los unos con los otros. Amén. Y no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Muchos hermanos en estos momentos están allá en la red, conectados, escuchando la escuela dominical, los que estuvieron esta mañana. Amén. Otros que no han venido, otros que están enfermos. Estamos orando al Señor para ellos, que el Señor les sane. Pero hermanos, llevémonos. Queremos principios bíblicos para construir familias saludables. Restaurémonos nosotros primeramente, para que luego esta bendición sea notoria en nuestras vidas. Dios les bendiga grandemente. La paz del Señor sea con cada uno de nosotros.